Ha orado durante 10 años. No exagero, 10 años de pequeñas súplicas en voz queda, de promesas hechas a solas, de rosarios que se terminaban en el bolsillo mientras el mundo seguía su marcha. Al final de esa década, Miriam llegó a un punto en que ya no le quedaban fuerzas ni para llorar. Su cuerpo se movía por inercia, sus manos sabían el oficio de sobrevivir sin descanso, y su corazón se había acostumbrado a una tristeza que no encontraba nombre. Esa es la escena con la que empieza esto: una mujer cansada, una casa de adobe con una teja rota, dos niñas que se duermen con hambre en la mirada y una fe que, aunque herida, no se ha extinguido del todo. La casa de Miriam estaba al borde del camino del pueblo, justo donde el polvo se levanta con cada camión que pasa. Las paredes guardaban el aroma a masa y a jabón barato. En la mesa, un plato con 2 tortillas frías y un vaso con agua que no alcanzaba para los 5. Sus manos, agrietadas por el trabajo y el sol, conocían todos los atajos: remendar ropa, vender los últimos tomates en la plaza, planchar camisas por encargo. David, su esposo, había sido la columna, un hombre robusto, carpintero de oficio, cuya risa se convirtió en recuerdo después del accidente que lo dejó en coma. Al principio creyeron que sería temporal. Fueron meses de visitas, de esperanza en los diagnósticos y de recetas que prometían recuperación. Fueron también meses de fatiga, de promesas incumplidas, de noches en vela junto a un cuerpo que no respondía. El pueblo comentaba, como hacen los pueblos. Unos hablaban con pena, otros con curiosidad, y algunos, aunque sin querer, señalaban con miradas que arden. Miriam escuchaba murmullos desde la ventana: se lo merece por haberse metido con, quizás si hubieran hecho esto otro. Esas voces eran como hojas secas en la chimenea de su paciencia, se consumían, pero dejaban ceniza que ensuciaba todo lo demás. En la plaza, cuando María y Ana, sus hijas, jugaban, sus juguetes eran sueños prestados, la escuela a la que asistían con uniformes remendados, los libros apoyados en cajas, la maestra que las miraba con ternura. Miriam las miraba desde la distancia y sentía una punzada en la garganta que ya no podía transformar en llanto. Llorar se había convertido en un lujo que su cuerpo no estaba dispuesto a gastar más. Las noches eran las más largas. Después de poner a las niñas, Miriam se sentaba en la cocina con una vela tiritando y hablaba en voz alta con el que para ella seguía siendo su refugio. «Señor, me quedan las manos, pero no sé qué hacer con ellas», llegó a decir en una de esas noches. No eran oraciones rimbombantes, ni discursos aprendidos, eran confesiones simples, desgarradas, honestas. «Padre, ya no sé cómo conseguir la comida del día. Si tienes un plan, muéstramelo, si no, dame fuerzas para seguir». A veces, su voz se quebraba en la mitad de la frase y callaba, como si la conversación continuara en algún rincón del silencio. En el día, la rutina se repetía con la cruel exactitud de un reloj sin manecillas. Al amanecer, Miriam barría la casa. Después, llevaba a las niñas a la escuela, vendía unas cuantas verduras en la plaza, iba a remendar ropa a casas que apenas pagan en monedas. Por la tarde, regaba el pequeño pedazo de tierra donde crecían algunas habas, y en silencio agradecía por cualquier semilla que asomara. Ese pedazo de tierra era su altar cotidiano. Ahí depositaba las esperanzas, las cuentas sin pagar y las promesas que hacía para dormir con la sensación de haber hecho lo posible. Cuando la noche caía, la vela otra vez, la misma conversación. Y así, un día tras otro, hasta que la esperanza, exhausta, dejó de pedir con la misma exigencia. Hubo un día, uno que Miriam no olvidaría, en que la realidad le habló con dureza. Miró por la ventana hacia la escuela donde sus hijas querían ir a jugar y aprender cosas que ella no podía comprarles. Vio a la maestra sujetando un libro con las manos cuarteadas y sintió la distancia entre sus hijas y el mundo que ellas merecían. Entonces, su pecho se encogió tanto, que por primera vez en años pensó en irse. No como un abandono, sino como un último intento. Si no puedo sostenerlas aquí, buscaré trabajo en la ciudad. No será fácil, pero al menos habrá oportunidades, se dijo. Ese pensamiento fue como una fisura en la cáscara. Dejó pasar la luz y con ella el miedo. La decisión no fue impulsiva, fue la suma de noches sin dormir y de facturas que se amontonaban. Miriam lo habló con las niñas como quien intenta explicar una tormenta.
Mamá tendrá que ir a un lugar donde hay más trabajo, pero volveré cada vez que pueda. María preguntó si llevaría sus muñecas. Ana, más pequeña, solo quiso saber si volvería a ver a David. Miriam no supo qué responder a la inocencia de los ojos que la miraban. Prometió que haría todo lo posible, y en su pecho algo se partió y algo se sostuvo. Era la fe, esa que no se vende ni se presta, pero que insiste en levantarse aunque la persona esté a punto de caer. La noche en que decidió irse, se sentó junto a la cama de David y puso la mano sobre su frente, fría como la historia que había quedado ahí. Entonces, en un susurro, rezó con toda la franqueza de quien ya no tiene máscaras. Señor, no tengo más lágrimas, no me quedan fuerzas ni para llorar. Si no vas a sanar a David, dame al menos saber qué camino tomar para que mis hijas coman. Señor, si hay algo que puedas hacer, hazlo. Si tu silencio es preparación, dámelo entender. Si es prueba, dame fuerza para pasarla. No pido grandes señales, solo pan y claridad. La oración fue breve y al mismo tiempo inmensa, porque no buscaba milagros rimbombantes, sino una respuesta que hiciera sentido en la vida cotidiana. Esa misma madrugada, cuando ya la casa dormía y la luna se asomaba por la rendija de la puerta, alguien tocó la ventana. Miriam se incorporó sobresaltada. Afuera, don Roberto, el alcalde del pueblo, sostenía un papel húmedo en la mano. «Miriam», dijo con la voz quebrada por la prisa, «llegó esto para ustedes». Era un sobre simple, con el sello del hospital de la ciudad y un nombre que ella escribió miles de veces en su cabeza sin poder creerlo: David Hernández. Dentro venía un telegrama y una nota con instrucciones para ver a un abogado. El telegrama decía que David había mostrado señales de recuperación y que un procedimiento había acelerado su mejoría. La nota, con letra oficial, añadía que una investigación sobre el accidente había concluido que la empresa responsable tenía algún grado de responsabilidad y que se había abierto un proceso de compensación. Miriam se quedó inmóvil. Era como si el mundo hubiera decidido de pronto tocar 4 notas distintas que juntas formaran una canción que ella había olvidado. Don Roberto esperó en silencio, sabiendo que había que dejar espacio para la sorpresa y para la incredulidad. No hubo gritos de alegría al principio, solo un temblor en los dedos que sostenían el papel. Las niñas, despertadas por la luz, se acercaron con ojos aún húmedos de sueño. Cuando vieron la carta, no entendieron del todo, pero sintieron que algo nuevo estaba a punto de suceder. Al día siguiente, la noticia corrió por el pueblo como el viento en las hojas. A la mañana siguiente, la camioneta del hospital llegó con 2 hombres que traían una silla de ruedas y una documentación extensa. El médico, con voz medida, explicó lo que habían encontrado. Había una nueva pericia que demostraba fallas en la seguridad de la maquinaria que causó el accidente. Además, un cambio reciente en la legislación laboral del Estado había reconocido responsabilidades que antes quedaban en un limbo. Esa combinación, la nueva pericia y la ley, permitió reabrir el caso. No era magia, era un conjunto de circunstancias humanas que de alguna manera se habían alineado. David despertó poco a poco. No fue una escena de cine donde se incorpora al momento y declara frases sabias. Fue distinto. Ojos que primero miraban sin comprender, manos que se movían torpes y una voz que al principio solo emitía susurros. Miriam, en ese cuarto blando de hospital, se inclinó hacia él y le tomó la mano. «David», dijo con la voz cargada de una emoción que hacía temblar hasta al médico, «estamos aquí». Él la miró y, como si desde lo profundo de un sueño hubiera emergido una certeza, dijo su nombre. Fue un sonido pequeño y poderoso, dejó a todos sin aliento. Mientras David continuaba su rehabilitación, el proceso legal avanzó con la lentitud propia de la justicia, pero con una claridad nueva. Un abogado que don Roberto había conseguido explicó a Miriam con paciencia los pasos a seguir: presentación de pruebas, testigos, la valorización del daño. No era una solución instantánea, requería trámites, viajes a la ciudad, horas en oficinas frías. Miriam aprendió a convivir con la burocracia como se convive con una herida que necesita tratamiento frecuente. Sin embargo, cada pequeño trámite completado era una victoria que sabía a pan caliente. La compensación, cuando llegó, no fue desorbitada ni fácil de contabilizar en términos materiales. Puso sí un cimiento donde la familia pudo empezar a reconstruir.
Arreglaron el techo de la casa de adobe, compraron un colchón que no chirriara por las noches, las niñas finalmente tuvieron libros nuevos sin páginas pegadas. David, con paciencia y trabajo, volvió a tomar las herramientas. Un pequeño taller de carpintería donde, con su oficio, reparaba puertas, fabricaba sillas y poco a poco recuperó la fuerza en las manos. Lo que la familia recibió no fue una riqueza instantánea que resolviera cada problema, sino algo que devolvía la dignidad y la posibilidad de mirar adelante. Lo que ocurrió en el pueblo fue más que la reparación de un techo o la compra de materiales. Hubo un efecto multiplicador que nadie había calculado. David comenzó a contratar a jóvenes del pueblo para tareas, ofrecía aprender el oficio a cambio de una participación en trabajos sencillos. Don Roberto, emocionado, contó que algunos que antes habían pensado en emigrar a la ciudad decidieron quedarse y trabajar. Padre Juan, que había sido quien pidió a Miriam que compartiera su testimonio en la comunidad, dijo en la misa dominical que la providencia no siempre actúa como imagina el corazón, pero que cuando lo hace, su huella puede extenderse más allá de lo personal. La bendición entonces dejó de ser un asunto íntimo para convertirse en una posibilidad colectiva. La reparación de una casa hizo posible la educación continua de 2 niñas. La creación de un taller dio empleo. La esperanza restaurada contagió el ánimo del pueblo. En una de las reuniones en la plaza, una vecina acercó una canasta con pan recién hecho y, entre lágrimas, le dijo a Miriam: «Tu sufrimiento nos dolió a todos, tu fortaleza nos enseñó a no rendirnos». Nadie dijo que la fe de Miriam había sido la fórmula milagrosa. Más bien, todos reconocieron que su constancia, su disposición a actuar y la concatenación de decisiones humanas, el abogado que encontró una prueba olvidada, la prensa local que puso atención, la actualización de la ley, fueron hilos que se tejieron en algo mayor. Para Miriam, todo eso fue la forma en que Dios eligió obrar, a través de personas, sistemas y un tiempo que, aunque le pareció tardío, terminó siendo el momento preciso para restaurar. En el corazón de la transformación hubo una lección que Miriam le repetía cuando la gente se acercaba para escuchar su historia. «No creo que mi oración sea una receta mágica», decía con la humildad que solo da la experiencia. «Pero sí creo que hubo momentos en que mi silencio y mi paciencia fueron parte de una preparación». A veces, Dios no nos responde con lo que pedimos cuando lo esperamos, nos responde en el momento en que más sentido tiene para el bien más amplio. Esa frase no pretende justificar la tardanza ni minimizar el dolor. Es simplemente la narración honesta de alguien que vivió la espera y que con el tiempo pudo ver cómo la pieza que faltaba en su rompecabezas encajó cuando otras piezas humanas también se movieron. Es importante no ocultar la dureza del proceso. Hubo días en los que Miriam pensó que fallaba, noches en las que se sintió desconectada de toda esperanza y mañanas en las que el dinero no alcanzaba. El camino hacia la restitución fue un tejido de éxitos pequeños y retrocesos. La justicia no fue un golpe de suerte, sino el resultado de insistir y de apoyarse en personas concretas. Fue también la caída en cuenta de que el silencio de Dios no siempre es ausencia, sino en ocasiones la forma en que Él permite que las decisiones humanas, buenas o malas, tengan su curso antes de intervenir. Eso no quita el dolor, solo lo pone en otra perspectiva. Quisiera ahora detenerme en las oraciones que Miriam hizo en ese lapso, no como documento perfecto, sino como expresión de una fe herida y honesta. Una noche, cuando la desesperanza parecía mayor, fue al cuarto donde dormían las niñas y de rodillas junto a la cama dijo: «Señor, si me dejas sin lágrimas, préstame tus manos para repartir consuelo. Si no me das un camino claro, dame valor para tomar uno que honre a mis hijas. No te pido milagros por espectáculo, te pido sostén día a día». Otra vez, cuando la carta llegó y aún no se entendía todo, susurró: «Padre, gracias por cada paso que no veo. Si hay alguien que haya actuado en tu nombre para traer esto, bendícelo. Si hay razones que aún no entiendo, dame paz para aceptar la espera». Esas oraciones, breves y sinceras, no prometían garantías universales, eran conversaciones que mantenían a Miriam en diálogo con su fe. Con el tiempo, Miriam fue contando su experiencia en la iglesia del pueblo, y su voz se volvió ejemplo.
no de una fórmula infalible, sino de una historia donde la paciencia se conjugó con la acción. Animó a quienes aún esperaban a no rendirse, pero también a no culparse por el dolor. Hay que actuar cuando se puede, decía, y hay que confiar cuando la única alternativa es el miedo. Pero no prometo que todo el que espera verá un desenlace feliz. Lo que sí puedo decir es que rendirse no te pone en camino hacia la restauración. Esa distinción fue importante para la comunidad, porque enseñó a separar la fe de la simplificación. Creer no es una garantía de resultados, y sufrir no es evidencia de culpa. La reconstrucción material fue solo un aspecto de lo que cambió. Hubo una restauración más sutil, la confianza de las niñas en que su madre las podía sostener, la dignidad recuperada de un padre que vuelve a usar sus manos para crear, la mirada del pueblo que aprendió a ver la persistencia como virtud. María, que había soñado con ser maestra algún día, ahora podía estudiar con libros propios. Ana, menor y todavía con ingenuidad, aprendió que la presencia de los adultos no siempre significa ausencia de problemas, pero sí la posibilidad de soluciones. Y David, con su taller, encontró en el trabajo manual una terapia y una forma de participación social que devino en esperanza compartida. No quiero que esta historia suene a un cuento de hadas ni a una propaganda de fórmulas espirituales. Lo que vivió Miriam fue, simplemente, la interacción entre la fe personal y las circunstancias humanas, leyes que cambian, abogados que encuentran pruebas, médicos que prueban nuevos protocolos, vecinos que ayudan con un pan. Dios, en esta narración, no es un relojero que mueve piezas sin respeto por la responsabilidad humana. Es, más bien, quien trabaja en y a través de las personas y de los sistemas para producir un bien que muchas veces no se reduce al individuo. Esa visión respeta tanto la soberanía divina como la importancia de la acción humana. Llegados a este punto, es bueno recordar el título que nos trae aquí: Lo que Dios hace cuando ya no te queda fuerza ni para llorar. Si hay una conclusión que Miriam repitió una y otra vez, es esta: cuando llega el momento en que el cuerpo y el alma no saben cómo expresar más dolor, la intervención puede venir en formas inesperadas. No siempre será la cura milagrosa o la respuesta instantánea. Puede ser una ley que cambia, un abogado que no se rinde, un médico que encuentra una nueva vía. Puede ser también la mano de un vecino que decide actuar. Pero en definitiva, lo que Dios hace es tender puentes, da herramientas, despierta corazones, abre ventanas donde antes había muros. Al final, Miriam se sentó una tarde en la puerta de su casa, viendo a las niñas jugar en la plaza, y dijo en voz baja, casi para sí misma: «No sé por qué tardó tanto, ni puedo explicar cada detalle. Solo sé que hoy podemos mirar adelante. No vine a enseñar teología, vine a contar que algo, que no fue mi mérito, devolvió lo que se había perdido. Fue una confesión humilde. En ella cabe el reconocimiento de que la vida es compleja y que la providencia no se reduce a fórmulas». Cuando la comunidad le pidió que compartiera este relato en la iglesia, lo hizo con naturalidad y sin adornos. Padre Juan la presentó diciendo que no se trataba de gloria humana, sino de testimonio vivo de resistencia y de la capacidad de la esperanza para sostener mientras llega a la puerta. Miriam tomó el micrófono y con la voz que ya no temblaba tanto, cerró con una invitación. Si estás en la espera y sientes que no tienes fuerzas ni para llorar, no te obligo a creer en soluciones rápidas. Te invito a mantener las manos dando pequeños pasos, a buscar ayuda cuando sea necesaria y a confiar en que, aunque no entiendas el tiempo, algo puede estar tejiéndose en lo humano que traerá restauración. Fue un cierre que no prometía milagros universales, pero sí ofrecía compañía y una ruta de acción. Antes de irnos, quisiera dejar un pensamiento para quien escucha. La historia de Miriam no es un manual de instrucciones para conseguir bendiciones. Es el relato de una mujer que se mantuvo en pie, aunque su cuerpo y su espíritu pidieran descanso. Si estás en una situación similar, actúa. Busca apoyo legal si es necesario. Pide ayuda a la comunidad. Habla con profesionales de la salud y mantente en diálogo con tu fe de una manera que honre tu fragilidad. A veces el auxilio llegará por vías humanas, otras veces por circunstancias que no puedes controlar. Lo esencial es que no te quedes paralizado por el dolor. Ahora, una última palabra de Miriam, no como enseñanza docta, sino como oración desde el corazón. Señor,
Si alguna vez me llevaste al límite para enseñarme a confiar, gracias. Si fue mi perseverancia la que te acercó a mí, perdóname por tantas dudas. Si esto fue un regalo que vino a través de otras manos, bendícelas. Y si todavía hay quienes esperan, dales consuelo, provisión y caminos claros. Amén. Es breve, sincera y humana, como fueron todas sus plegarias. Lo que Dios hace cuando ya no te queda fuerza ni para llorar, no siempre se parece a la imagen que tenemos en la mente. A veces es una carta, un cambio en la ley, un abogado persistente, una mano amiga, una comunidad que responde. A veces es la recuperación silenciosa de un cuerpo que vuelve a hablar. Pero siempre, en ese entramado, hay dignidad restaurada y un llamado a que la bendición no quede solo en lo privado, sino que se multiplique en quienes te rodean. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que está en la espera y sigue este canal para escuchar más relatos de fe y de vida. Que la paz te acompañe en cada paso y que cuando el desaliento quiera robarte la voz, encuentres en manos humanas y en un tiempo misterioso la posibilidad de volver a soñar.